Para aquellos que se atreven a quebrar la ley, la prisión representa una pesadilla viva. Sin embargo, a lo largo de la historia, algunos individuos han transformado su reclusión en una vida de lujo. Se convirtieron en las autoridades indiscutibles dentro de los muros de la prisión, dictando sus propias leyes. En 1920 surgió una figura de las calles de Brooklyn, Nueva York, que se convertiría en sinónimo de crimen organizado, Al Capone. Durante la era de la prohibición, su poder era ilimitado y ascendió para liderar la notoria Chicago Outfit. A pesar de su influencia, fue un crimen aparentemente mundano lo que llevó a Capone a su caída. En 1931 fue condenado por evasión fiscal, lo que resultó en su encarcelamiento en la formidable prisión de Alcatraz. Detrás de las imponentes paredes de Alcatraz, la reputación de Capone aseguraba que recibiera un trato especial. Su celda era muy diferente del confinamiento estándar, con muebles cómodos, baños privados e incluso comidas gourmet, lujos inimaginables en el mundo carcelario. Disfrutaba de una celda cómoda y de otros privilegios que lo diferenciaban de la población reclusa en general. Gotti, John Joseph Gotti, un nombre pronunciado con respeto y temor, era un hombre muy determinado e inteligente. Como el implacable jefe de la familia criminal Gambino, Gotti ganó el infame apodo de Don Teflon. Su ascenso en las filas de la familia Gambino se caracterizó por su lealtad inquebrantable y una propensión a la eficiencia despiadada. Bajo el reinado de Gotti, la familia Gambino se convirtió en una fuerza formidable en el crimen organizado. Su agudeza estratégica y brutalidad calculada le permitieron establecer un dominio que perduró durante años. Parecía que Gotti era intocable. Sin embargo, en 1992, su suerte se acabó cuando fue condenado por asesinato, extorsión y otros crímenes. Su reinado como el jefe indiscutible de la familia Gambino llegó a su fin, pero detrás de los muros de una prisión federal de máxima seguridad, la reputación de Gotti como un formidable jefe del crimen lo precedía. Según informes, tenía una celda que estaba lejos de la dura realidad de la prisión. Se decía que Gotti disfrutaba de un nivel de comodidad y lujo que parecía inconcebible tras las rejas. También circulaban rumores de que Gotti tenía acceso a comodidades y privilegios que estaban fuera del alcance de los presos comunes. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido ampliamente como El Chapo, fue una figura omnipotente en el comercio internacional de drogas. Su ascenso desde los paisajes austeros de Culiacán, México, lo estableció como una fuerza central en la industria de narcóticos. Su influencia trascendió fronteras internacionales, convirtiendo al cartel de Culiacán en un poderoso imperio con un alcance extenso. El Chapo, el notorio líder del cartel, enfrentó constantes desafíos por parte de la aplicación de la ley global durante su tiempo en la cima. Fue un juego constante de gato y ratón entre él y las autoridades. Cuando fue encarcelado en México, básicamente transformó la prisión en su propio reino mediante una extensa corrupción. Vivió una vida de lujo tras las rejas, dictando las reglas, organizando fiestas extravagantes y disfrutando de todo tipo de indulgencias, incluida la compañía de mujeres. Sin embargo, la ambición de El Chapo no conocía límites y no podía soportar estar confinado en su lujosa celda. Escapar se volvió casi rutinario para él, mostrando su fuerte aversión a estar aprisionado. Aunque sus fugas demostraron su determinación de no ser mantenido cautivo, finalmente llevaron a su caída. Alerta por las autoridades mexicanas sobre la probabilidad de extradición a los Estados Unidos, El Chapo comprendió las graves consecuencias que enfrentaría. Después de ser recapturado, fue rápidamente enviado a EEU, donde enfrentó una dura realidad, un sistema carcelario impenetrable a la corrupción que había utilizado anteriormente para mantener el control. El contraste entre las prisiones mexicanas y americanas fue un duro despertar para El Chapo. Su condena en Estados Unidos se cumple en condiciones rigurosas, sin los lujos que disfrutaba en México. Su historia sirve como una advertencia para otros jefes del narcotráfico, recordándoles los riesgos asociados con la ambición excesiva. El reinado del Chapo es un recordatorio contundente de cómo el poder puede ser efímero y de la inescapable alcance de la justicia. Barnes Leroy Nicholas Barnes, conocido en el mundo como Nicky, era una fuerza a tener en cuenta. Nacido en la bulliciosa ciudad de Nueva York,
ascendió para convertirse en un notorio señor de la droga, orquestando operaciones que impactaron profundamente su comunidad. Su encanto y astucia lo ayudaron a ascender de las duras calles de Harlem para convertirse en una figura prominente en el negocio de las drogas. Usó su poder sabiamente, expandiendo sus operaciones en una gran empresa respetada y temida. El reinado de Nicky Barnes se extendió por toda la ciudad de Nueva York, con su sindicato manejando narcóticos de manera sofisticada y sin precedentes. Sin embargo, como a menudo ocurre en el mundo del crimen organizado, el largo brazo de la ley eventualmente alcanzó a Nicky Barnes. En 1978, fue capturado y condenado por cargos de tráfico de drogas, lo que lo llevó a la prisión. Sin embargo, incluso dentro de las paredes de una celda de prisión, Nicky Barnes logró desafiar las expectativas. Vivía con un nivel de comodidad similar al de su propia casa. Los guardias corruptos siempre estaban a su disposición para satisfacer sus demandas. Esta fue la razón por la cual su influencia trascendió las paredes de la prisión. Tras las rejas, manipulaba los acontecimientos demostrando su poder. Además, los muebles de su celda eran dignos de un rey. Sábanas de seda cubrían la cama, hermosas pinturas adornaban las paredes y ocasionalmente se servían comidas gourmet. Pablo Escobar, el infame jefe del tráfico de drogas colombiano, se destacó en el mundo del crimen organizado. Se negó a someterse al sistema penal convencional y fue a extremos extraordinarios para construir su propia prisión. Su notorio lema «Plata o plomo» presentaba una sombría elección a aquellos que cruzaban su camino: aceptar su soborno o enfrentar graves consecuencias. Esta política implacable forjó un camino dual de opulencia y mortalidad, distribuyendo riqueza a los aliados mientras eliminaba implacablemente a los adversarios. A medida que el gobierno colombiano, apoyado por un creciente respaldo internacional, se acercaba, el mundo de Escobar comenzó a encogerse. Fue durante este periodo que la catedral, una verdadera fortaleza anidada en las exuberantes colinas colombianas, fue concebida y construida. Esta instalación era más que un centro de detención, era un testimonio audaz de la resolución inquebrantable y el espíritu indomable de Escobar. La catedral trascendía la noción convencional de una prisión, presentando comodidades similares a un resort de lujo, incluyendo un campo de fútbol donde se llevaban a cabo intensos partidos, un bar abastecido con los mejores licores y una jacuzzi que ofrecía refugio del caos circundante. Dentro de este recinto, Escobar creó un reino que redefinió la noción de encarcelamiento. Su celda, una suite lujosa adornada con muebles exquisitos, arte que mostraba un gusto impecable y una cama decorada con las sábanas más finas, era un gran tributo a su reinado. Incluso dentro de este bastión construido por él mismo, la influencia de Escobar era abrumadora. Su autoridad permeaba las paredes de la prisión y su dominio sobre el mundo de las drogas permanecía inquebrantable. Ejercía su poder con tal eficacia que lograba influir incluso en los guardias más duros a su antojo. La saga de la prisión de Escobar encapsula la historia paradójica de un hombre que dobló el sistema a su voluntad, difuminando las fronteras entre cautivo y gobernante. Mientras estos gánsteres vivían mejor en prisión que la mayoría de las personas fuera de sus muros, su influencia criminal se extendía mucho más allá, corrompiendo a todos los que encontraban. ¿Qué piensas de estos traficantes? ¿Son inherentemente capaces de alcanzar tales alturas de poder dentro de la prisión o es el sistema penitenciario el que lo permite?